A empezar el día, que se persone el gerente, el juez del caso Ábalos, cita como testigo al presidente de la empresa pública del uranio, Moreno Pavón, que antes de ser recolocado en tan goloso puesto, ejerció de gerente del Partido Socialista en los tiempos de Ábalos, Koldo y los sobres con billetes. Va a preguntarle el juez por los pagos que Koldo y su mujer mencionan en sus conversaciones y que no aparecen en la documentación aportada por el Partido Socialista. No solo por los descuadres que el gobierno despacha diciendo que son cantidades muy menores. No es eso, no es eso. Ministros apagafuegos rodean a la ministra Elma Sainz para que se les pase a los autónomos el sofoco. El coro gubernamental hace un canto al diálogo y al consenso con las asociaciones y entierra la propuesta de subida de cuotas para todos. Segundo tropiezo de la ministra de la Seguridad Social con sus propuestas, porque ya tuvo que corregir su idea aquella de las bajas laborales a medias o flexibles. Dice Sumar que hay que entender que el colectivo de los autónomos es muy diverso, como si los demás no lo fueran. Y un año después de que el Congreso aprobara por unanimidad la ley de la ELA, y sin que se hayan desarrollado ni las medidas ni las ayudas prometidas, el Consejo de Ministros ha caído en la cuenta de que estos enfermos no tienen tiempo que perder y aprueba el atajo para proveer de información por decreto y en ausencia de proyecto de presupuestos. Pues lo primero es la citación para que el miércoles de la semana que viene el juez Leopoldo Puente pueda preguntar y escuchar respuestas de quien fue gerente del Partido Socialista y actual presidente de la empresa pública ENUSA, en la que trabajó Leire Díez también. Si es que el mundo es un pañuelo, te fijas. El gerente, que se llama Mariano Moreno Pavón, era gerente del Partido Socialista desde el año 17 hasta finales del año 21, es decir, coincidiendo con la etapa de José Luis Ábalos como secretario de organización y de Koldo García Izaguirre como el hombre para todo del secretario de organización. ¿Y qué le quiere preguntar el juez a Moreno y también a Celia Rodríguez, que es empleada del Partido Socialista o secretaria, que es la persona que entregaba los sobres en mano con billetes pues a Koldo o a Ábalos después de haber presentado la liquidación correspondiente de gastos? Todo transparente, todo lícito, todo legal, como viene diciendo el Partido Socialista. ¿Qué quiere preguntar el juez? Pues el juez quiere preguntar por el asunto que está sin despejar, que es el origen o la procedencia de dinero en efectivo que la UCO le ha encontrado a José Luis Ábalos y a Koldo y a su exmujer, y cuyo origen, cuya procedencia no está aclarado, estos 95.000 euros. Opciones: pues que ese dinero en efectivo proceda de otras fuentes distintas al Partido Socialista. Esta sería la opción A. Opción B: pues que ese dinero proceda efectivamente del Partido Socialista, pero no consta en los documentos que el PSOE ha presentado o ha entregado al Tribunal Supremo. Es decir, que haya pagos en efectivo realizados por el PSOE, pero de los que no exista, al menos hasta este momento, una prueba documental o una constancia documental que acrediten que son pagos justificados, que se corresponden con los viajes, con los tickets de comidas, en fin, todo esto que Koldo pasaba, se ve que con bastante frecuencia y holgura a la gerencia del Partido Socialista. De esto va la cosa. Y que el juez quiere saber si ese dinero, porque hoy hay alguna información en prensa que dice que Koldo y Ábalos, el día que decidan responder a las preguntas del juez, que la semana pasada no quisieron hacerlo, lo que van a decir es que buena parte de ese dinero en efectivo, el origen o el pagador es el PSOE. Que lo que pasa es que ha debido de olvidarse de presentar liquidaciones de gastos o documentos que tiene que añadir a los que ya ha presentado para justificar que en efecto los pagos estaban acreditados, estaban documentados y estaban justificados por ello, ¿no? Aparte de ese dinero. Bueno, pues esto es lo que se aclare. Si esto es lo que el juez quiere, hacer preguntas, y la Fiscalía también, hacer preguntas y que le sean respondidas, ¿no? Dice Leopoldo Puente, el juez, en su providencia, que la diferencia entre lo que el Partido Socialista ha confirmado y lo que en las conversaciones entre Koldo y su esposa se refleja que habían recibido el PSOE, pues no coincide. Y que eso va más allá de algún posible descuadre de mínima importancia. Acuérdese, cuando se publicó la información sobre los sobres en efectivo, el Partido Socialista puso el foco en que el único descuadre que aparecía ahí era un sobre en el que lo que aparece es que se le entregan 800 y pico euros a Koldo para José Luis Ábalos y que en realidad lo que el Partido Socialista tenía declarado es que el pago era de 300. Dice, solo se produjo ese descuadre. ¿Por qué? Pues porque en el sobre se debía haber metido 500 euros que eran para otras personas. Pero también todo justificado y todo transparente. Bueno, el juez lo que dice es no se trata de ese descuadre en concreto, se trata de cantidades más elevadas, que en teoría las cantidades son de las que hablan Koldo y su esposa entonces
Patricia Úriz. Y como dicen que van a recoger o a recibir ese dinero y luego ese dinero no aparece en los pagos que ha declarado el PSOE, pues este es el descuadre o los descuadres en mayor cuantía. Lo digo porque ayer el ministro de Justicia, el señor Bolaños, cuando la prensa le pregunta por este asunto, él se refiere a las cantidades menores, yo creo que estaba pensando en esto del descuadre de los 800 euros, cantidades menores que en todo caso si hay que aclararlas, pues se aclaran. Pues le digo que mire, son cantidades tan menores que se aclararán como se están aclarando todas las cuentas que tienen que ver con el Partido Socialista. Pues que se aclare, efectivamente. Celia Rodríguez, la empleada del PSOE o secretaria, que fue en una candidatura electoral, he leído en alguna crónica también esta mañana, Celia Rodríguez también tendrá que responder a las preguntas del juez. Esta citación ha molestado en algunos ámbitos del Partido Socialista. Dicen, hombre, es una empleada tan... Bueno, es como testigo, tanto el gerente como ella, que no es que el juez no está ni acusándoles de nada ni investigando nada sobre ellos. Quiere que respondan a algunas preguntas para tener más información. Celia Rodríguez en su día ya compareció en una sede judicial para declarar cuando Ábalos se creyó, creo recordar, o demandó a Ketty Garat. Y lo que contó entonces fue que todos los pagos a Ábalos se le habían hecho por transferencia. Luego ya se ha visto que no era así, porque Celia Rodríguez es la persona que, según la UCO, en un momento le dice a Koldo, envió un mensaje diciéndole: el jefe se ha ido sin el money y recogedme este dinero porque no me resulta cómodo tener tanto dinero en el cajón. O sea que los pagos en efectivo, en efecto, sí que existieron y ahora ya se admiten. Otra cosa es que se admita la cuantía total de esos gastos en efectivo. Para la próxima semana, citación en el Supremo. Para esta misma semana está citado el exgerente en la comisión del Senado. Y vamos a ver si ahí dice, ya es la segunda vez que comparece, en esta ocasión como exgerente del PSOE, la otra vez fue como presidente de la empresa del uranio, y para hablar sobre todo de Leire Díez y de la contratación de Leire Díez. Recuerden que para finales de mes está citado también, para el día siguiente al gerente, está citado el presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Que no se haga un lío el presidente con la hora de la citación para la semana que viene, porque cambia la hora este fin de semana. El presidente ya lo sabe. Que cambia la hora el domingo, esta madrugada del domingo. El presidente ya lo sabe porque ayer anunció que va a dar la batalla para que esto del cambio de hora se acabe ya de una vez. Hemos pasado de por el cambio a contra el cambio de hora. Y contra el cambio en la cotización de los autónomos, al menos de los autónomos en la parte más baja, en los tramos más bajos de los ingresos. Esta propuesta que la semana pasada hizo la ministra de la Seguridad Social, que además ella justificaba que esa propuesta estaba basada en la experiencia, en los datos de cuánto están cotizando, qué cuota están pagando los autónomos precisamente de los tramos más bajos, esto de la sobrecotización, cómo han elegido la mayoría de ellos pagar más de lo que en realidad están obligados a pagar precisamente para tener una mejor jubilación el día que dejen de trabajar. Decía la ministra, está perfectamente estudiado, perfectamente justificado, pero ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que se ha encontrado con la crítica de las asociaciones de autónomos, con la crítica de buena parte de los posibles grupos parlamentarios o socios parlamentarios, naturalmente con la crítica del Partido Popular, con la crítica de la mayoría de los tertulianos de nuestro país, porque la mayoría de los tertulianos son autónomos, no sé si usted lo sabe, y entonces lo llevan también como un asunto pues que les afecta directísimamente. Y entonces, ¿qué ha decidido no ella, sino el Palacio de la Moncloa? Hay una crónica de QE en el diario El País que lo explica con gran detalle. Dice, durante el fin de semana, Sánchez y su equipo más cercano, en el que no está la ministra, decidieron que el debate que era imposible ganar este debate, que lo tenían perdido y que entonces había que rectificar. Y se le dijo a la ministra, oye, recula. Entrevista en El País el lunes, o sea, ayer, y reculando, que es gerundio. Dice la ministra, ¿no es una rectificación? Sí, es una rectificación. Inducida por la superioridad. ¿Y ahora qué es lo que viene? Pues que el Partido Popular no va a soltar este asunto, que ha entendido que es un buen elemento de desgaste del gobierno, y ahora tiene la oportunidad de intentar, no ya que se congele la cuota, como ha anunciado la ministra, a los autónomos de los tramos más bajos, 1.400.000 autónomos se calcula, no solo que se congele la cuota a esos autónomos y a que los que están en los tramos más elevados la subida sea bastante inferior a la que primero se había propuesto. El Partido Popular ahora tiene la opción o la oportunidad de intentar sacar adelante en el Congreso una rebaja de las cuotas de los autónomos. Hacer piña o alianza con Junts per Catalunya, por ejemplo, y con otros grupos para intentar que la medida del gobierno no solo se congele, digamos, sino que sea revertida y a la baja para poderse colgar esa medalla ante los votantes autónomos, que también son muchos, claro. La Confederación Nacional de Entidades de ELA, con ELA,
está esperanzada porque hoy el Consejo de Ministros va a aprobar Real Decreto para por fin aprobar una dotación presupuestaria. Bueno, presupuestaria, no hay presupuestos, pero sí hay posibilidades de destinar partidas económicas para desarrollar la ley de la ELA, que se aprobó en el Congreso de los Diputados hace un año y pico ya, se aprobó por unanimidad, pero un año después sigue sin no entrar en vigor, porque en vigor está, pero sin tener ni la posibilidad de que las familias y los enfermos de ELA accedan a las medidas que se habían anunciado y sobre todo accedan a las ayudas que estaban previstas. Por la vía del Real Decreto, el Gobierno da este paso, después de un editorial del diario El País de la semana pasada bien atinado, que decía, oiga, es que si hay personas en España que no pueden esperar a los trámites burocráticos y a las complicaciones políticas, son los enfermos de ELA, que como todo el mundo sabe es una enfermedad degenerativa que no tiene a día de hoy cura posible, ¿no? Bueno, el presidente de CON-ELA, Fernando Martín, en declaraciones a la redacción de este programa, ha manifestado esa esperanza porque a la vez entiende que esta decisión, claro, ya llega un año tarde, pero bueno, por lo menos llega. Llega a tiempo, pero evidentemente llega tarde. Llega tarde para las aproximadamente 1.150 personas que han fallecido en este tiempo. Sabemos y somos conscientes, porque lo hemos vivido, lo duro que es ver cómo había personas que tenían que terminar claudicando cuando había un texto en el BOE que hablaba de justamente lo contrario, ¿no? De que pudieran elegir realmente. Le contó además Fernando Martín a este programa que el ministro de Derechos Sociales, Agustín Duy, le ha reconocido que el problema ha sido poner de acuerdo a los 7 ministerios afectados.